Hola, dulce niña. Bienvenidos una vez más a una excusa para hacernos preguntas. Hemos hecho ya un camino bastante intenso y en este capítulo me gustaría que nos adentráramos profundamente en un concepto muy humano: el error. Pero antes de entrar en materia, os quiero dejar con Vichy y Tess, que tienen cosas que contaros. Os dejo con ellas. Hola, Tess, estoy aquí. Hola, Vichy. Perdona que llegue tarde. He estado muy liada en el laboratorio. He cometido un error con las cantidades. Al final la mezcla no ha salido bien. No sé cómo solucionar el problema. Te entiendo. Al dibujar es muy fácil cometer errores. Pero bueno, son normales, ¿verdad? Todo el mundo comete errores. Eso me recuerda a un cuento. En un futuro muy lejano, existía una ciudad sin nombre. No porque nunca hubiera tenido uno, sino porque jamás fue necesario. Sus habitantes no lo requerían. Allí todo funcionaba con precisión absoluta. Cada proceso estaba diseñado para ser infalible. Cada decisión era calculada con meticulosidad. Y cada resultado era previsible. El error no existía. Las calles eran impecables, inmaculadas, sin una mota de polvo fuera del lugar. Las rutinas se cumplían con escrupulosa exactitud. No había imprevistos, no había dudas. Cada ciudadano conocía su propósito y lo ejecutaba sin desplazarse un milímetro del plan establecido. Todo lo que podía ser controlado lo era. Automatismos inteligentes supervisaban cada aspecto de la vida diaria y, a su vez, otros automatismos supervisaban los primeros. Así, el equilibrio de la ciudad era perpetuo. Las luces se encendían y apagaban con precisión milimétrica. Los alimentos se cocinaban en el momento exacto de su punto óptimo. Los vehículos automáticos circulaban sin un solo desajuste en su trayectoria. Las decisiones estaban tan perfectamente calculadas que parecía surgido de la propia naturaleza de las cosas. La ciudad funcionaba con una eficacia del 100%. Y entonces un día ocurrió lo impensable. Un semáforo falló. Nadie comprendió cómo pudo suceder. No había antecedentes de fallos. Ningún ciudadano recordaba haber presenciado un error en toda su vida. Pero allí estaba, titilando en un limbo entre el rojo y el verde, indeciso, atrapado en su propia anomalía. Un vehículo se detuvo en seco, otro no pudo frenar a tiempo. La colisión fue mínima, un roce insignificante, pero el tráfico se bloqueó, un atasco, algo que nunca había ocurrido antes. Los conductores esperaron instrucciones del sistema, pero el sistema no estaba programado para lo imprevisto. El fallo se expandió como una grieta en el cristal. El retraso de los trabajadores bloqueó los engranajes de la ciudad. La producción se ralentizó. La demanda superó la oferta. Los algoritmos, incapaces de prever lo impredecible, calcularon soluciones contradictorias. Los mecanismos que habían mantenido el orden se volvieron torpes y erráticos. Los ciudadanos, por primera vez en sus vidas, sintieron algo que nunca habían experimentado: incertidumbre. Al principio intentaron restaurar el orden. Intentaron seguir con su día como si nada estuviera ocurriendo, pero los sistemas fallaban, las instrucciones no llegaban, las decisiones no tenían sentido. El miedo los invadió. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se arregla algo cuando nadie ha aprendido a repararlo? La utopía crujió bajo el peso de su primera grieta. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Las personas dejaron de intentar restaurarlo todo, porque en el caos comenzaron a notar algo nuevo, algo estimulante. Los horarios rotos les dieron tiempo libre que nunca habían tenido. Sin reglas que seguir al pie de la letra, algunos descubrieron caminos nuevos para volver a casa, calles que nunca habían pisado, rostros que nunca habían visto. En la confusión, una panadería sirvió pan sin esperar la orden del sistema. El panadero, por primera vez en su vida, decidió la cantidad por instinto. Algunos clientes se llevaron más de lo que necesitaban, otros menos. Pero lo que más sorprendió a todos fue que no pasaba nada. El mundo no colapsó. Al contrario, el caos trajo consigo algo inesperado: sabor. Un cliente mordió un pan que no era el suyo. Estaba más tostado, más crujiente. No sabía igual al que había comido toda su vida. Era diferente, era mejor. Y así, poco a poco, los ciudadanos comenzaron a preguntarse si aquello que llamaban error era en realidad otra forma de hacer las cosas. Algunos comenzaron a experimentar, a probar lo que antes jamás habían considerado:
Un ingeniero, sin órdenes que ejecutar, dibujó un diseño sin cálculos previos. Le gustó. Un matemático sin cifras que ordenar escribió un poema. Una madre cambió la ruta para llevar a su hijo al colegio y descubrió un parque escondido entre los edificios. No todos aceptaron el cambio de inmediato. Hubo quienes intentaron resistirse. Insistían en que la ciudad debía recuperar su perfección, pero era demasiado tarde. El orden ya no era prioridad. Algunos comenzaron a errar intencionalmente, a equivocarse a propósito, solo para ver qué sucedía. Cambiaban los ingredientes en las recetas, tomaban rutas distintas sin consultar los mapas. Se aventuraban en proyectos sin calcular cada posible desenlace. Y así la ciudad, que había sido perfecta, se volvió imperfecta. Pero por primera vez en su existencia estaba viva. Dejó de ser una máquina de precisión inquebrantable y se convirtió en un organismo en constante cambio, en crecimiento, en evolución. La rutina inmutable dio paso a la emoción. La eficiencia dio paso a la creatividad. Y los ciudadanos que antes se movían como engranajes de un sistema se sintieron, por primera vez, humanos. La utopía murió. Y por primera vez, la ciudad vivió. Era el momento de elegir un nombre para la ciudad. Ha sido muy bonito. Es precisamente eso. El error forma parte del aprendizaje. Es necesario cometer errores. Sí, algunos errores de la humanidad han dado como resultado grandes avances, como la penicilina. Son un buen error. Gracias por escucharme. Ahora me siento mucho mejor, Vichy. A ti por contarme el cuento y por cometer el error que nos ha llevado a esta situación. Me han escrito del laboratorio. Tengo que ir. La mezcla ha dado resultados muy interesantes. Puede que salga algo bueno de todo esto. Justo de lo que hablábamos. Pues nos vemos, Tess. Nos vemos, Vichy. Desde que nacemos, tenemos que aprender. Aprendemos a andar, aprendemos a hablar, aprendemos cómo funciona el mundo, aprendemos a entender nuestro propio cuerpo. Y dentro de los conceptos del aprendizaje, aprendemos por imitación, aprendemos por deducción, aprendemos de muchas maneras, pero en todos los procesos en los que aprendemos, cometemos errores. Es muy habitual y es lógico cometer errores. Yo querría introducir un concepto, una de estas cosas que se me pasan a mí por la cabeza, que sería el concepto del buen error. El buen error sería aquel error que cometemos, aquel fallo del cual aprendemos o del cual podemos beneficiarnos de una manera especial. Cualquier error que cometemos nos sirve de excusa para aprender, nos sirve para saber lo que no debemos hacer. Pero hay veces, y es en donde quiero ir con el buen error, que cometemos errores, el resultado es algo más, algo mejor que lo que queríamos conseguir en un primer momento. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre algunas películas, series y videojuegos, como hacemos siempre. Y claro, es inevitable, o quizá a todos se nos viene a la cabeza dos películas que son un buen ejemplo de lo que son los errores, ¿verdad? Qué bello es vivir, de 1946, y El día de la marmota, o Atrapado en el tiempo, de 1993, nos hacen reflexionar sobre los errores. En Qué bello es vivir, el personaje de James Stewart no quiere seguir con su vida. Precisamente cree que una serie de errores que él ha ido cometiendo están llevando a toda la ciudad a un terrible futuro. Y no obstante, es precisamente el hecho de que él estuviera ahí, siendo como era, y por qué no, cometiendo los errores que cometía, lo que hacía que realmente la ciudad mereciera la pena. En Atrapado en el tiempo, el personaje de Bill Murray está durante tanto tiempo metido en el ciclo que debe de aprender y aprender, y se permite el lujo de experimentar lo que para muchos sería un grave error. Él, al estar atrapado en ese bucle temporal, supone un aprendizaje a unos niveles increíbles. Pero esto solo es el pico del iceberg, ¿no? Porque hay películas como Up. Es una película que, no sé, cada vez que la veo me supone
algo me rompe por dentro siempre que la veo. Y es una película que realmente nos muestra en un intervalo de unos pocos minutos cuán intensa puede ser una vida. Y constantemente su intención es irse a Sudamérica. Y claro, la vida son baches, altibajos, y ellos tienen que ir adaptándose. Y cuando este resumen vital termina, y termina de la manera en la que termina, todos lo sabemos, te das cuenta de que él está destrozado, pero que la vida que ha vivido ha sido una vida maravillosa. En la película del Doctor Strange de 2016, Strange es un cirujano de éxito y comete un error fatal en la conducción. Eso le lleva a perder la movilidad de las manos, pero luego descubre que ese error ha sido un camino por el que debía andar, un camino por el que debía transitar. Descubre que es necesario para que él sea el Doctor Strange, el gran mago, para conseguir, ha tenido que cometer ese error. Ese error ha tenido que romperle las manos para que se diera cuenta de que no dependía de las manos. Le ha quitado la vanidad y le ha quitado esa percepción de la realidad que era la que realmente era un error fatal. Entonces el error no está en cometer el fallo, el error está en no cometer ese fallo. Es interesante, pero se aborda, por ejemplo, en What If, en la serie de What If, precisamente qué sucedería si él no hubiera cometido ese error, ¿no? Ahora quiero hablar de las series y voy a ir directamente a la temporada 4, el episodio 19 de la serie de Modern Family, Los Dunphy del futuro. Es muy interesante ese capítulo porque vemos en la familia Dunphy, en todas las familias, ¿no?, cómo su percepción del pasado, de su propia vida, repercute en las decisiones de sus hijos. Y cómo los temores de que cometan los mismos errores nos llevan a decirle a nuestros hijos, no andes este camino, ¿no? Pero claro, nosotros hemos andado ese camino y hemos aprendido gracias a andarlo. Muchas veces tenemos miedo de transmitirlo y eso hace precisamente que quizá nuestros hijos no lo anden igual, ¿verdad? Quiero hablaros de otra serie, de un capítulo que a mí me llega muchísimo al alma, que es el episodio 38 de la temporada 1 de la serie Steven Universe. Este capítulo, titulado La Prueba, es un capítulo para mí brutal porque yo personalmente lo veo en mis hijos, y es que Steven descubre que un fallo que él tuvo resulta que era una prueba, y le pide a las gemas que le vuelvan a probar, que vuelvan a intentar ponerle una prueba donde él pueda demostrar que realmente ha aprendido de sus errores. Y ellas le preparan una prueba, pero esta prueba para Steven parece que la está superando bien, y justo antes de terminar la prueba descubre que estaba preparada, era imposible perder, y se enfada considerablemente porque cree que no confían en él. Entonces las espía y las ve desde la parte superior de la prueba y las escucha. Y Amatista dice una frase que a mí se me clava con fuego, que es: lo estamos haciendo fatal. Lo estamos haciendo fatal. Es una frase que Steven le va a acompañar en un descubrimiento, y es que el problema no es que él esté fallando. Lo que les pasa a las gemas es que ellas se sienten que son las que fallan. El error no es el que comete Steven, es el que cometen ellas, porque no saben realmente cuidar de él. Esta sensación es la sensación que tenemos todos los padres en algún momento, cuando pensamos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Les estoy educando como debo? ¿Estoy haciendo el camino que les va a llevar a ser buenas personas, a disfrutar de la vida, a aprender? ¿O por el contrario, estoy yendo por el camino errado y esto será un fallo, un gran fallo? Más adelante, en la temporada 4, en el episodio 4, hay un capítulo que se titula Una lección importante, en la que Connie y Steven, que se están entrenando como fusión,
tienen que aprender que cuando los errores en la vida surgen, tienen que afrontarlos y aprender de ellos, y no permanecer en un estado impasivo y sufriendo por ese error. La serie de Good Place, por ejemplo, habla de espero que la hayáis visto, si no, llevo haciendo spoilers todos los capítulos, pero ya lo sabéis, ir con ojo. Voy a seguir spoileando. The Good Place trata precisamente de personajes que están ahí por sus errores. Y claro, el castigo, el sufrimiento, cuando realmente podemos aprender de esos errores, y esos errores pueden cambiar nuestra percepción del mundo. Claro, nos hace reflexionar si realmente debemos sufrir o si realmente debemos aprender, debemos escuchar ese error y afrontarlo de frente, ¿verdad? Voy a ir ahora a hablar sobre el mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos hay una mecánica que se ha puesto muy de moda desde hace unos años. Es la mecánica de la muerte. Es muy interesante y me parece genial el planteamiento, porque los videojuegos nos permiten hacer una cosa que no podemos hacer en la realidad, que es cometer un error mortal. Un poco como lo que os decía antes del Día de la Marmota o la película de Edge of Tomorrow. En esa película vemos cómo la experiencia de la muerte nos sirve para mejorar. En los juegos de lo que podríamos llamar el género Soul, un juego concreto que a mí me ha llegado, quizás porque fue el juego con el que me introduje en este mundo, que es Bloodborne. En ese juego, cuando empiezas a jugar ese juego, lo primero que te sucede a los pocos segundos de juego es que te vas a topar con un lobo gigante, y tú vas a querer enfrentarte a él. Vas a venir con valentía, como vienes de otros juegos, y si no estás lucho en los Souls, este lobo te va a destrozar. Y claro, vas a reaparecer unos cuantos metros antes en la habitación contigua y vas a volver a enfrentarte a él. Y vas a volver a fallar. Y vas a volver, y vas a fallar, y vas a volver, y vas a fallar. Hasta que aprendas que el fallo forma parte del juego. Hasta que te des cuenta, quizás, solo quizás, puedas huir, puedas irte, o que debes enfrentarte de una manera totalmente distinta a lo que estás acostumbrado. Y gracias a ese fallo mortal, puedes aprender a jugar. En el juego Other Worlds pasa algo parecido, que estamos metidos en un ciclo y ese ciclo nos ayuda a aprender. O Celeste, que es un juego altamente difícil y nos obliga a fallar reiteradas veces hasta que aprendes cómo debes afrontar. Pero hay varios juegos que también quiero mencionar. En Brothers, A Tale of Two Sons, podemos experimentar un viaje en el que, claro, como manejas a dos muñecos a la vez, te permites ese margen de error y te permites jugar con uno. A veces te centras en uno y cometes el error de dejar al otro, pero forma parte de ese aprendizaje y es una experiencia muy bonita y altamente satisfactoria cuando lo llegas a dominar. O el juego el juego Prince of Persia, The Sand of Time. En Sand of Time, la mecánica de poder rebobinar, de poder volver hacia atrás, nos permite disfrutar del error. Nos permite poder enfrentarnos a una acción que normalmente no querríamos hacer porque temeríamos perder vidas o que tuvieran algún tipo de repercusión. Pero no la tiene gracias a esa mecánica. Y para rizar más el rizo, voy a juegos como Detroit Become Human, juegos que no solo disfrutas del error, sino que realmente quieres errar, quieres experimentar el fallo, quieres ver cómo progresa la historia si cometes un error. En Detroit Become Human o por ejemplo Until Dawn
Son errores que son divertidos, son satisfactorios. Quieres que el personaje cometa un error y sea capturado. Quieres que... oye, ¿qué pasaría si esto lo hago mal y lo haces aposta? Entonces el error se convierte en una bifurcación del camino y nos permite ver diferentes finales y diferentes conceptos. Y me vais a permitir que hable de una religión, que es el budismo. En el budismo, Buda comete un error, o digámoslo de otra manera, Buda se da cuenta de que ha cometido un error. Eso en el budismo se llama el camino errado, que es cuando Buda le dice a los ascetas: no es el camino adecuado pasar hambre. Y por eso se representa a Buda muchas veces de manera gordita, porque Buda se da cuenta de que el ayuno no le permite meditar correctamente. Pero es bueno que haya cometido ese error, porque si no hubiera cometido ese error no hubiera iniciado el camino del asceta y por lo tanto no hubiera conocido lo que es ser un monje. Entonces tiene que iniciar el camino, cometer el error, volver a andar los pasos y encauzarlos en un camino recto. Esto nos enseña en la doctrina budista que errar no solo es humano, sino es necesario. Todos vamos a cometer errores y que hasta los dioses son capaces de darse cuenta y dar marcha atrás. Hasta aquí hemos llegado. Es un tema que me gusta mucho. Es un tema que me parecía, no sé, enriquecedor. Yo creo que encauza bien. En el siguiente capítulo hablaremos precisamente de cuando descubrimos la verdad y si estamos dispuestos a aceptar esa verdad, sea como sea. Entonces viene muy vinculado al tema del error. Espero que lo hayáis disfrutado. Me gustaría, en la medida en la que podáis, que me comentéis cualquier cosa, cualquier aspecto que os haya parecido, cualquier cosa que os haya hecho pensar, y me gustaría saber un poco vuestra opinión. Y espero volver a veros pronto. Sin más, me despido. Un abrazo.